Espera a ver qué. Ya. Muy buenos días a todos, al profesor Luis Fernando San Miguel, que vamos a tener una conversación sobre aspectos de desarrollo y sobre todo he querido realizar estas entrevistas con personas que se mueven en territorio y que en el caso del profesor San Miguel, pues ha transformado un área, un colegio, lo va a contar en el municipio de Oiva, Santander, y bueno, y ha estado muy cercano a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde yo realicé mis estudios. Y entonces, así para hacer la introducción al profesor San Miguel, le comento, profesor, que desde mis estudios doctorales me entusiasma mucho lo que personas como usted en territorio desarrollan, y en este caso, fantástico también sobre tecnología. Sigo, le leo, sé que ha sido premiado bastantes veces, sé que ha transformado. Profe, entonces, si quiere, hacemos un recuento de lo que ha sido su vida ahí. Eso es lo que me gusta cuando uno, por eso no es personas de fama, sino de entregarse a un proyecto. Muchas gracias, doctor Prieto, por la invitación. Un placer nuevamente encontrarnos, esta vez ya virtualmente, pero siempre ahí nos seguimos. Bueno, yo soy docente de un colegio técnico ubicado en el sector rural de Oiva, Santander. El colegio ofrece 3 especialidades: mecánica, dibujo y electricidad. Fui nombrado hace 35 años ya, casi. Y a partir de ese momento, pues, empezó esa vocación por hacer pertinente la educación en el territorio, precisamente, así como usted lo dice. Y hubo un momento de crisis de educación media técnica en Colombia, en donde, pues, tras bambalinas siempre se ha dicho que se quiere acabar con la educación media técnica en Colombia por lo costosa, por lo onerosa para el Estado. Y de hecho, sistemáticamente, pues ha sido algo que se ha estado dando cuando ya no nombran docentes en propiedad y cuando no hay acompañamiento. Entonces, a raíz de eso, surge una pregunta de cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como educadores y como media técnica de responder a las necesidades del territorio. Y efectivamente hice un estudio de nuestra institución, luego ese estudio lo escalé a la provincia y luego lo escalé al departamento, y efectivamente encontré que las instituciones de educación media técnica se quedaron aquilosadas en el tiempo respondiendo a unas necesidades que en su momento para lo cual fueron creadas sus especialidades, pero que ya en la actualidad no responden a esa necesidad de pisos térmicos, diferentes actividades de carácter agropecuario, una comunidad que en realidad sus hijos digamos, la educación que se ofrece no responde a necesidades, y vienen las críticas de para qué yo lo mando a estudiar si usted ni sabe esto ni aquello, casi que como preparamos a los estudiantes para que se fueran y no para transformar nuestro territorio. En mis estudios yo estudié administración agropecuaria, hice el ciclo de tecnología agropecuaria, no terminé porque precisamente me nombraron de docente, luego hice supervisión educativa, luego hice especializaciones en informática, especializaciones en gerencia, informática también, y eso me ha valido para integrar todos estos conocimientos y hacer una propuesta de transformación de la educación media técnica basados en las necesidades del territorio y cómo reconvenir nuestras especialidades a necesidades puntuales que exprese la comunidad. Basado en en ejes fundamentales que son, nosotros les llamamos la quíntuple hélice, que es la integración entre la academia, el Estado, los sectores productivos, la comunidad y, importantísimo, el medio ambiente. Y en eso arrancamos nuestro proyecto, doctor Prieto. Sí, profe, interesantísimo. Yo digo, ¿cuándo fue, por ejemplo, esto del modelo de quíntuple hélice? ¿Dónde lo aprendió usted? ¿Quién lo inspiró? ¿Y quién lo inspiró también cuando empezó? O sea, ¿por qué usted le dio? No, vamos a hacerle esta vaina, y en vez de ser profesor ahí, dictar sus clases, irse a la casa.
¿Por qué o sea, quién fue, qué lecturas o quién lo inspiró? Y por ejemplo, del modelo de quintuple, ¿quién le contó del modelo de quíntuple hélice? Ajá. Bueno, gracias a Dios, uno en este camino, yo creo que usted se identifica conmigo, que uno en esto se va encontrando con personas que tienen la misma visión. Y uno camina con las personas que tienen la misma visión. Con los que no comprenden para dónde va uno es muy difícil y es mejor hacer como el cuento de la ranita, que es mejor no escuchar, la ranita sorda, que le decían que era imposible, pero llegó a la cúspide, pero porque era sorda. Entonces a veces le toca a uno hacerse sordo a esas críticas impositivas, ¿no? En realidad la motivación mía nace de una frase de una rectora de aquí, de un colegio que también hay acá, que es normal, fundadora, doña Belia Vargas de Martínez, que en una oportunidad me dijo: doctor Prieto, esto, yo creo que esto los maestros todos debemos como que interiorizarlo. Me dijo: Luis Fernando, el día que sus estudiantes se lamenten de no tener clase con usted, ese día usted será un buen maestro. Y lo que yo experimentaba hasta ese entonces, doctor Prieto, era que cuando decíamos, mañana no hay clase, los muchachos pegaban un grito y decían: ¡ah, bravo! Mañana no hay clase. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros que no les gusta a los estudiantes? Y empecé a indagar. Yo no tenía formación de pedagogía mucho, a mí me tocó validar la normal para poder entrar a la carrera docente. Luego hice la licenciatura, pero créame que es que uno como que difiere mucho de todas esas teorías y todos esos conceptos cuando encuentra uno la realidad. Y esa realidad es que yo no tenía ni las herramientas para hacer atractiva mi clase. Entonces empecé paulatinamente a romper el ego, a querer aprender junto con los estudiantes, a saber que no teníamos el conocimiento pleno y que en esa época pues no había el acceso a internet que lo hay hoy, y decir, bueno, aquí me toca aprender y aquí me toca aprender con los estudiantes y aquí podemos aprender de los errores, y así empecé a construir esto. De manera que los estudiantes paulatinamente se fueron enamorando de la metodología. Yo no califico con exámenes. Mi calificación es, allá ustedes pueden ver una mesa que tengo, me reúno con ellos y evaluamos y miramos y nos retamos, y el proceso se tiene más en cuenta que simplemente un examen que hoy se aprende para el examen, pero a los 8 días ya no se sabe nada. En ese transitar de querer mejorar esto, yo concebí que no podíamos hacerlo solos, que teníamos que generar alianzas. Yo supe que el Estado no iba a decir, venga, escuela industrial, o venga, Luis Fernando, ¿qué es lo que necesita usted? No, me tocó salir a buscar las herramientas, lo que yo quería, lo que yo soñé como laboratorio de innovación, y empezarlo a buscar. Entonces me fui a la UIS, me fui a la UNAP, me fui a la UPB, me fui a diferentes, al SENA. Algunos nos cerraron las puertas, nos dijeron que no, que eso no era imposible, que nosotros algún día sacáramos una patente como colegio, bueno, cosas así, la ranita sorda. En esa me encontré con César Aurelio Rojas en la UNAP, y César Aurelio Rojas dirigía el proyecto de ondas. Ahí fue como el primer aterrizaje que hicimos. César me dijo: yo comparto la información, yo comparto la visión que usted tiene, ese es el propósito de ondas, profe, métase en ondas. Y nos metimos en ondas, y ahí involucré yo la investigación dentro de mi proceso. Ahí fue el primer momento en donde yo metí la investigación en todo este proceso. Luego se me abrió como la visión y empecé a plantearle al gobierno un proyecto de piloto de transformación de las industriales en Santander. Y afortunadamente, pues algunas personas que me copiaron la idea, y pudimos presentar un proyecto a regalías que nunca se dio, pero que en la elaboración de ese proyecto para hacer el proyecto piloto, quien nos copió la idea genuinamente fue la Universidad Pontificia Bolivariana. Y allí fue donde, construyendo en conjunto,
yo ya tenía identificado que teníamos que involucrar la comunidad, que teníamos que resolver los problemas, y construyendo entre todos nació la Quíntuple Hélice. Excelente, excelente. Excelente. Profe, ¿cómo llega uno a OIVA? ¿Cómo llega uno a OIVA y cómo llega a su colegio? Bueno, llegar al colegio y llegar a OIVA es muy sencillo, porque la vía que viene de la costa, entrando por Bucaramanga, para llegar a Bogotá, obligatoriamente tiene que pasar por OIVA. Uno llega a Bucaramanga y entra a San Gil, pasa el cañón del Chicamocha, luego Socorro, y después del Socorro llega a OIVA. Y ahí uno puede seguir para Bogotá. Entonces queda sobre la vía. El colegio queda en una vereda a 1 kilómetro del casco urbano, casi pues sobre la vía también. Entonces es muy centralito, no hay pérdida. Si usted pasa por esta vía para Bogotá, obligatoriamente tiene que pasar por OIVA. Excelente, excelente. Me voy a jubilar y me estoy buscando qué pueblo me voy a ir. Y me parece que eso está como bueno. Pues le cuento una cosa, mi doctor Pietro, que OIVA tiene un clima espectacular. OIVA, gracias a Dios, no tenemos problemas de sequía como en otros países, o en otros municipios, perdón. Nosotros aquí tenemos agua abundante, nos golpeó el verano, porque esto fue para todo el país, pero los racionamientos de agua eran de 2 horas, 3 horas. Nosotros aquí tenemos muy buena agua, muy buena comunicación. Estratégicamente estamos a 4 horas de Bucaramanga y unas 4 horas y media de Bogotá, o sea, estamos como en la mitad. Entonces, usted a cualquier hora puede llegar, a cualquier hora se puede ir, no hay ningún problema. Cerca, ahí está San Gil, que es una ciudad intermedia que uno consigue todo, o a 2 horas está Tunja, que también es una capital donde uno consigue todo. Esto es un paraíso, lo llaman el paraíso de la miel, leche, la tierra que fluye leche y miel. Es una tierra muy bendecida, gracias a Dios. A Y propósito muchos de eso, mencionan, de qué vive hoy va a ir conectando con lo que me está comentando, profe? hoy tenemos de todo. Nosotros tenemos desde pisos térmicos cálidos hasta pisos térmicos fríos. Entonces eso nos permite tener un autoabastecimiento de comida, de productos. Hay una gran variedad de sistemas de producción. Tenemos, por ejemplo, producimos cacao, plátano, yuca, maíz, café, ganado de engorde, ganado de leche, ovinos. Es una potencia en piscicultura. En apicultura, en otrora fue OIVA el primer centro apícola del país, en donde más miel se producía y la mejor calidad. En fin, OIVA es un paraíso, de verdad. Muy chévere. Y sigo en el contexto, lo que quiero es en el contexto de una región, de un lugar y esto. Cuando usted dice voy a buscar gente, vínculo y todo, ¿para dónde va más? ¿Para Bogotá o para Bucaramanga? Indudablemente la parte política centralizada está en Bucaramanga, ¿no? Pero también nosotros tenemos muchas alianzas en Bogotá. Hay una empresa que se llama TDSAS, que suministra material didáctico a universidades principalmente. Esa empresa importa unos equipos o módulos, la empresa se llama Fischer Technic, y es de Alemania, y ellos son los representantes, y con ellos tuvimos una experiencia que, si me permite, bueno, la cuento porque es espectacular. No, cuente todo porque yo quiero es eso, porque para dictar una conferencia no paga. Es un elemento de esto, después lo lanzamos ahí como una botella en el océano ahí, y ahí es. No pretendemos más sino eso. Ok. En esa búsqueda de alianzas, contándole el cuento a mucha gente, yo estuve en embajadas, yo estuve en muchos lugares, y di con la empresa, mirando qué era lo que queríamos, di con esta empresa, TDSAS. El dueño se llama Hans Otto Wecker, es de descendencia alemana, y el hombre se conectó tanto con nosotros, doctor Prieto, que dijo: yo quiero ir a OIVA, yo quiero mostrarles qué es lo que yo tengo, sin ningún compromiso. Más que un vendedor, en realidad ha sido un aliado estratégico para nosotros, porque no le hemos comprado casi nada.
pero él cada vez que puede nos manda cosas. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros como despegar un poquito. Bueno, la cosa es que él ofrecía en esa época unos tableros interactivos y organizamos toda una feria aquí educativa para que los colegios y las escuelas vieran el material didáctico que él ofrecía, de todo lo que él podía ofrecer. Un domingo, aquí el domingo es el día de mercado, entonces la gente acude al pueblo y lo hicimos en el parque principal y él traía sus tableros, pero cuando lo fueron a colgar, los tableros no tenían los ganchos de soporte. Y por supuesto él se enojó con sus empleados. ¿Cómo va a ser posible que a ustedes se les olvide una cosa de estas? Entonces yo estaba ahí en ese instante, lo vi un poco molesto y le dije a un estudiante, mi hijo, corra a la ferretería y tráigame unos ganchos de sostener las tejas. Cómpreme unos 4 ganchos. Y el pelado fue, corrió y trajo. Yo doblé los ganchos, los coloqué y ahí pudimos colgar los tableros. Él se queda mirando y me dice, profe, ¿usted me puede hacer un favor? Sí, claro, señor Soto. ¿Usted me puede regalar esos ganchos para llevármelos a Bogotá y decirle a los empleados cómo se solucionan los problemas? Yo le dije, claro, por supuesto, señor Soto. Cuando terminó el evento, me dice, ¿usted quiere ir a Europa conmigo? Yo le dije, pues claro, sí, claro, claro, señor Soto. Bueno, alístese. Yo, por supuesto, créame, doctor Prieto, que yo no tomé en serio la propuesta. Dije, esto es algo aquí momentáneo. Al mes me llama y me dice, profe Luis Fernando, ¿ya sacó el pasaporte? Le dije, no, yo no he sacado el pasaporte. ¿Cómo así? Si es que yo le dije que si quería ir para Europa, aliste el pasaporte. Doctor Prieto, fui a Europa un mes, recorrimos España, Alemania, Italia, Francia, visitando todas las casas matrices de material didáctico, completamente con los gastos pagos a cambio de nada. Y eso me motivó, honestamente eso me motivó para seguir trabajando por la educación, porque encontré que sí habían personas importantes que podían creer y que de pronto daban sin esperar nada a cambio, como en el caso del señor Soto. Entonces, a partir de ahí yo afiancé más la importancia de que los colegios tienen que ser alianzas con personas, bien sea de la parte privada o la parte pública, para que haya un gana-gana. No es para que solo me traigan cosas y de pronto ni usemos esos laboratorios, sino para que también propender por una educación mejor, propender por desarrollo, propender por el cambio que en realidad necesitamos en educación. Entonces, esa es una historia que personalmente No, me enriqueció mucho. Bueno, aquí quiero rescatar una cosa muy importante del asunto que yo lo creo y eso es que es las relaciones de personas, las relaciones de personas. Por eso es que busqué la entrevista con usted, profe, porque creo que socialmente estamos equivocados en la manera de establecer relaciones y todo. Equivocados no, hay otras formas de establecimiento de relaciones y todo, pero que a veces son malsanas y que no nos llevan a ningún asunto real. Entonces, aquí destaco dentro de los elementos con el que he conversado o estoy conversando con ustedes. Primero, un ser apasionado por un tema. Por eso le preguntaba dónde fue que usted se conectó. Entonces ya me ha dilucidado un poco el asunto de que es una persona que se apasiona. Si no hay un apasionado, no vamos a avanzar para ningún lado, porque no es traer proyectos por el otro camino que es de arriba abajo. Y entonces cuando digo de arriba abajo institucionalmente, ahí está su laboratorio y luego todos miramos para un lado y esa sala qué, ¿a quién se la van a poner? Ahora me van a poner otro trabajo más, me van a poner otra carga Sí, más. No, entonces, apasionado. Y la otra cosa que nombra, para seguirle dando la palabra, es que se relaciona con otra persona, otra persona, y usted lo ha nombrado, que me parece maravilloso, una persona internacional, apasionado en un tema. Porque yo creo que lo que a nosotros nos ha pasado, y lo está nombrando usted aquí con una relación, llamo yo, glocal, con el término glocal, es decir, local e internacional simultáneamente, y no como usualmente sucede que vienen, echan el cuento y se van. Si es del el externo, viene, echa el cuento y se van. O
nosotros nos quedamos endogámicamente ahí, como si usted se hubiera quedado en su pueblo, no recibiría información. Este viaje que usted hizo lo conecta con el mundo, pero usted no se queda por allá, sino que vuelve a su pueblo y se queda en su pueblo, en una conexión que estamos. Entonces me parece supremamente importante. Y aquí le va la otra pregunta para seguir desarrollando este temita. Es, profe, un poquito del colegio, es, aunque usted ya me dijo, pero ¿es público? ¿Cómo es? ¿O es público? ¿Es qué? ¿Y cuántos estudiantes más o menos tiene? Muy bien, como para ubicarme, ya sé cómo llego a OIVA, ahora quiero saber cómo es el colegio. Bueno, el colegio es un colegio técnico industrial con 3 especialidades, como ya lo dije: mecánica, dibujo, mecánica industrial, dibujo y electricidad. El colegio tiene más o menos tiene 2 sedes, una sede en primaria que está en la parte urbana y nosotros que estamos en la parte rural. Más o menos estamos entre unos 750 estudiantes. El colegio tiene una tradición de unos 65 años aproximadamente. Aquí funcionó la estación de Morrison, que construyó la carretera, y esas instalaciones se adecuaron para que luego fuera un colegio. Entonces, la parte de infraestructura física ha sufrido muchos cambios, se han construido sobre lo que había, no fue algo planeado, casi que es como la historia de todos los colegios, que en la medida en que vaya surgiendo algo se va como acomodando, desafortunadamente. Es público, Con la ¿no? Es doctora público. Edna, Es es público. público, sí, señor. Ya. Sí. Y con la doctora Edna Rocío Bravo y Rosan Bosch, a través de ella, diseñamos, o se quiso diseñar en su momento, un modelo para Latinoamérica de colegio innovador. Desafortunadamente, bueno, cosas que no se dieron, pero la idea es como que esto sea un centro piloto para el país y para el mundo, ¿no? En nuestra formación, nosotros ofrecemos los títulos de dibujante, especialidad de dibujante, en la especialidad de mecánica y la especialidad de electricidad, que es lo que me compete a mí. Entonces desarrollamos proyectos orientados a la automatización, robótica, innovación, desarrollo, a través de todo lo que gira en torno a la electricidad. Entonces buscamos oportunidades que son en realidad problemas de nuestro territorio para que el estudiante comprenda que lo que aprende en realidad, y creo que esto es como la columna vertebral de nuestro éxito, doctor Prieto, y es que el estudiante lo que haga sepa por qué lo hace, que el conocimiento que adquiere sepa para qué es. Muy jocosamente y con todo el respeto de mis colegas y el suyo, por supuesto, muchas veces yo digo en las conferencias que he dado y en las charlas, ¿cuántas veces usted ha utilizado el mínimo común múltiplo en su vida? Y desafortunadamente puede estar en las recetas de cocina, puede estar en preparar fertilizantes, puede estar en muchas cosas, pero nunca se contextualiza el conocimiento con la realidad. Entonces, Synapsis Labs en realidad conecta la academia con la realidad. Esa es la visión de nuestro laboratorio, de nuestro colegio. Ah, bueno, y a propósito de eso, ya llegando ahí a lo de Synapsis Lab, ¿cómo empezó Synapsis Lab y en qué va en este momento, profe? ¿Cómo es esa estructura o esa? Bueno, a raíz de esa frase de doña Belia Vargas de Martínez, empezó todo un proceso de reconversión, de bajarse uno del curubito, de que uno es el que tiene la última palabra, para empezar a escuchar lo que ocurre alrededor, ¿no? De las necesidades que hay alrededor. Y por supuesto, pues yo creo que aquí, en cualquier parte del país, muchas veces los padres dicen: ¿y usted para qué va al colegio? ¿Qué es lo que le enseñan en el colegio? Y si hacemos un diagnóstico real, doctor Prieto, la gran mayoría de estudiantes siguen con las actividades que hacen sus padres, o son comerciantes o son ganaderos, porque ahí verdaderamente aprenden. Es otro tipo de aprendizaje, el aprendizaje que no duele, el aprendizaje que es cotidiano, el aprendizaje que no es bancario. Y entonces, a raíz de eso, yo empecé a conectar y dije: bueno, si yo voy a ver microcontroladores, si yo voy a ver circuitos, si yo voy a ver, ¿por qué no planteamos a través de necesidades que tengan ellos y a partir de reconocernos
de reconocer el entorno. ¿Quién tengo yo al lado mío? ¿Cuáles son los estudiantes que llegan a mí? Entonces encontré que la gran mayoría eran cafeteros, por ejemplo. Encontré que la gran mayoría tenían ganado. Y empecé a hablar con ellos, ¿no? ¿Qué problemas tienen? Y empecé a indagar y a buscar y a mostrar. Por eso la investigación científica es muy importante en esto. Y una de las cosas que encontramos, doctor Prieto, después de hacer microintentos, es que los ganaderos tenían un problema grandísimo. Y el problema es que deben controlar la garrapata. Y al controlar la garrapata hacen cosas que están equivocadas. Por ejemplo, cambian de nombre de producto, pero no cambian de principio activo. Entonces la infestación de garrapatas se disparó de una manera tremenda, tanto que tenían que lavar el ganado cada 8 días. Ese fue, digamos, que el punto que a nosotros nos catapultó como laboratorio. Entonces iniciamos un proceso de qué solución desde la academia le podemos dar a los ganaderos. Entonces dijimos, automaticemos el proceso. Y empezamos todo el proceso de investigación, los estudiantes de electricidad y electrónica averiguando cómo se lavaba el ganado, preguntándole a los ganaderos, preguntándole a los comerciantes, preguntándole a los veterinarios, haciendo todo el trabajo de campo y utilizando la metodología Design Thinking. Créame que esa metodología, yo no sabía que se llamaba Design Thinking, pero yo la utilizaba. Cuando vino Edna Bravo aquí a la industrial, invitada, que creo que usted la conoce, ¿cierto? No, muy interesante, pero no he tenido la oportunidad de conversar así personalmente con ella, pero sí la sigo en redes y muy interesante, profesora la sí. Cuando ella vino acá, invitada, porque nos conocimos en una charla TED que di, cuando vino acá, me dijo, Luis Fernando, tú utilizas Design Thinking. Y yo, no, ¿esto qué es? Ahí es donde, de pronto empíricamente, del trabajo, aprendimos toda esa metodología y la seguimos colocando acá. Y empezamos entonces a hacer un modelo de automatización del lavado de ganado. Muy interesante, fue un proceso muy valioso. Lo que encontramos, doctor Prieto, con esto es que los recursos, por ejemplo, venían de los mismos papás porque los papás querían solucionar ese problema y veían que sus hijos estaban interesados en ese problema. Entonces, construir los materiales, todo eso fue relativamente fácil porque los papás aportaban. Muy enriquecedor esa experiencia inicial porque los papás pudieran hablar más con sus hijos. Los papás se integraron con sus hijos. Eso es algo que creo que el sistema educativo debe valorar muchísimo, y es que se mejoran las relaciones de los padres y los hijos cuando el hijo puede decir, papá, ¿y cómo se hace esto? Y el papá da consejos. Uno de los ejemplos que tengo en este momento muy fresco en la memoria es que un papá me mandó a decir a través del hijo, dígale al profe que cuando uno moja el rabo de la vaca, primero, ella se pone grifa. Y cuando se pone grifa, el veneno puede entrar más fácil para matar las garrapatas. Y eso es una información valiosísima. O sea, eso, claro, los muchachos, por supuesto, entusiasmados. Con eso, esos prototipos participamos en ondas, que le comentaba de César Aurelio Rojas de la UNAP. Participamos en ondas en el provincial, en el departamental, ganamos con ese proyecto. Fuimos al regional, ganamos en el regional. Fuimos hubo otro concurso que nos fue a ir a Cali, ganamos también en Cali. Finalmente fuimos al nacional, ganamos en nacional y fuimos a representar a Colombia en Brasil, en la ciudad de Fortaleza, con este proyecto de lavado de ganado. Por decirle algo así, como para no extenderme más, de 5 minutos que se requiere lavar un animal con una bomba de espalda, nosotros lo bajamos a 3 segundos, doctor Prieto, con ese lavador automatizado de ganado. Entonces, ahí es donde surge, donde se abrió la puerta, donde empezaron a creer en nosotros. Ese reconocimiento nos valió, pues, que ya la administración municipal se interesara en que estudiantes, adolescentes, hicieran proyectos cofinanciados, obviamente dirigidos acá por el laboratorio, para resolver soluciones. Se nos abrieron puertas en muchas otras partes, nos llegó más información, los padres de familia generaron pertenencia, los estudiantes veían que lo que aprendían
si servía para algo. Yo le cuento una cosa, a mí me toca sacar a los estudiantes de acá. Váyanse rápido porque es que tienen otra clase, eso es un privilegio, ¿no? Entonces, esos fueron los inicios así de Sinapsis, para luego irnos mostrando cada vez más y más y más. ¿Cómo estamos ahorita? El año pasado terminamos un trabajo muy interesante de 2 años con la Universidad Pontificia Bolivariana. Para nosotros la Universidad Pontificia Bolivariana ha sido como la que nos ha acogido, la que nos ha respaldado, la que nos ha ayudado en temas que nosotros se salen de nuestro alcance. Por eso lo que usted hablaba de esas alianzas, sin recibir nada a cambio. El rector de la Universidad Pontificia vino hasta acá. En esa época me quitaron los computadores de programar, no tenía con qué programar. Me dijo, no se preocupe, yo le doy los computadores. Y los computadores que tenemos acá nos los donaron ellos. En fin, cuando vemos que hay esa interactividad y ese compartir visiones, las cosas pueden andar. Entonces presentamos un proyecto también, ahí trabajamos la UNAP, trabajamos con la UPB, trabajamos con el SENA, y dijimos, vamos a hacer el primer proyecto que sea de intervención y acompañamiento a un sector productivo, a una parte productiva. Aquí en Oiva hay una fábrica tradicional de dulces, se llama Dulces Anabiki. Producen dulces artesanales deliciosos, de una calidad espectacular. Tiene una tradición del siglo pasado, a mediados del siglo. Doña Vicky empezó, afortunadamente lo heredaron sus nietos y se hicieron cargo, ella todavía vive, pero la fábrica es artesanal. Entonces nosotros junto con la OPB, con los muchachos, hicimos todo un diagnóstico con el modelo Canvas, hicimos toda una planeación y dijimos de qué manera nosotros como academia podemos ayudarle y en lo que no podamos, a quién podemos buscar para que le ayuden a ellos. Hicimos un proceso supremamente interesante, doctor Prieto, creo que con eso yo me puedo pensionar tranquilo ya y decir, mire, la educación media técnica, no la universitaria, porque trabajamos con adolescentes o preadolescentes. Y llegar a mostrar esos resultados, doctor Prieto, es una satisfacción enorme, enorme, enorme. Ayudar a empresas que uno cree que de pronto están haciendo las cosas bien, que si las están haciendo les falta de orientación. Por ejemplo, ellos no tenían costos, sacaban los costos a ojo. Entonces, se les diseñó con la Facultad de Ingeniería Industrial, dirigida por la doctora Alba Soraya Salazar, una planilla en Excel para que simplemente colocaran a cómo compraron los insumos y pudieran tener un margen de utilidad y a cómo debían venderlo. Eso fue algo extraordinario para ellos. Doctor Prieto, una hoja de Excel. Y ahí es donde uno ve cómo está roto el puente de comunicación entre nuestros territorios y la academia. Cómo podemos enseñar Excel en los colegios, pero no lo aplicamos a la realidad. Eso fue extraordinario, les pudimos ayudar en que registraran la marca, les pudimos ayudar en formación de producir mejor. Nosotros con la ayuda de expertos le diseñamos una cocina más ecológica. La cocina que tenían o tienen se llenaba de humo y la persona respirando ese humo. Les diseñamos equipos para transportar la mezcla caliente, les hicimos las maquetas y todo, les diseñamos sistemas de cómo distribuir la mezcla en los mesones, cómo cortar el dulce, les diseñamos empaques nuevos, todo eso obviamente de la mano de ellos, hablando con ellos y como sugerencia para que las adopten sí o no. De manera que fue un éxito total esa intervención. Fue algo que en lo profesional me satisface mucho, porque un colegio de bachillerato hizo el trabajo que de pronto el Estado tenía que hacer de alguna manera, que las universidades tenían que hacer. Yo, con todo respeto, doctor Prieto, pues hay muchas tesis y muchos trabajos de grado que quedan muy bonitos y guardados allá en los anaqueles de las universidades, pero no hay transferencia de conocimiento ni apropiación del conocimiento. Y quizás esto es más útil y más productivo para una empresa que una investigación de no sé cuántos años, lo que sea, investigaciones hay de todo tipo, pero necesitamos aterrizar lo práctico de la academia a ese territorio que lo requiere en muchos casos. Entonces,
Esa fue como la experiencia culmen de decir sí, un colegio puede hacerlo. Tal vez no tengamos nosotros como docentes la formación, pero haciendo de esas redes de apoyo y diciéndoles, bueno, ¿y aquí cómo se hace? Nos conectamos con la Cámara de Comercio para que los orientaran a ellos, los estudiantes aprendieron, hicieron prototipos. No, es una experiencia supremamente enriquecedora, doctor. Uy, muy, muy bonito este trabajo. ¿Cuántos años ha evolucionado su laboratorio y cuántas personas participan ahí, profe? Bueno, el laboratorio, la idea del laboratorio nace hace unos 25 años aproximadamente. Son 25 años de trabajo. Podemos decir que hoy en día mi hija es arquitecta. Yo le dije a ella, mamita, yo quiero mi laboratorio así, yo quiero un área de trabajo, un área de prototipado, un área de diseño, un área de diálogo y de comunicaciones. Yo quiero una cafetería aquí dentro del taller con muebles en donde los chicos se sienten, hablen, dialoguen, tomen tinto, tomen agua. Y como un espacio más diferente, un espacio disruptivo, un espacio que sea, que ellos ¿Y comprendan. dónde había visto usted cosas de esa o por qué se inspiró en las, por ejemplo, en los espacios que estás diciendo o que estás Eh, relatando? cuando, cuando, cuando yo empecé a soñar qué me gustaría a mí que me hubieran enseñado y cómo me hubiera gustado a mí que me hubieran enseñado, y un poco la cultura europea, ese viaje a Europa también me abrió mucho los ojos de cómo generar una cultura de cooperación, de trabajo en equipo, de responsabilidad, de cuidar las cosas. Doctor Prieto, lamentablemente un colegio público, usted ve y los pupitres les son vueltos nada, como que llamamos la pobreza, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cada cosa que uno consiga y busque tiene que ser algo que debemos defender y cuidar. Eso mismo trato de transmitirle a mis estudiantes, con un compromiso. Cada vez que ellos, como yo no tenemos los recursos para comprar, entonces cada vez ellos eh, se comprometían, junto obviamente con los padres, de adquirir un poquito de las herramientas que ellos necesitaban para dejarlas al taller. Y cada año, a través de estos 25 años, fue como la gallina comiendo el grano y aportándole a cada cosa, ¿no? Ya hubo un momento en que esto pues fue extraordinario. El año pasado, una empresa de Bogotá nos donó todo el sistema de aire acondicionado para el taller, nos donó muebles, nos donó una inversión de más o menos unos 40 millones de pesos en equipos, en muebles, y esa es la forma en que, pues, ya cuando creo que la gente ve que sí las cosas funcionan, pues entonces, que no se va a perder el recurso, la gente aporta. Lo mismo los exalumnos han sido espectaculares con nosotros, nos han ayudado muchísimo, y de esa manera, pues, se ha construido el laboratorio. Ha sido gradual. Mi hija en ese tiempo y con la visión un poco, ella estuvo dialogando mucho con Edna en Bucaramanga. Edna es en cierto modo como la inspiración de este laboratorio. Yo tuve la oportunidad de llevar también estudiantes allá al laboratorio de innovación de ella. Ella nos atendió muy amablemente y parte de eso mismo lo tomamos para acá. Entonces mi hija, le dije, diseñeme esto es lo que yo voy a presentar en todas partes donde voy a contar el cuento. Y así poco a poco, doctor, cada año le íbamos agregando un poquito. La gente quiere las cosas de una vez, pero no, los procesos en realidad que valen y se valoran, son procesos que cuestan, son procesos que, claro, nos valen mucho también las críticas de colegas, como todo. Y creo que también usted tiene ese problema ya. Todos los que nos metemos por un camino que es, y estamos convencidos y apasionados, nos suelen dar mucha leña, pero los frutos son los que hablan por sí mismos. La rana sorda. Voy a... La rana sordita. Sí, señor. Profe, y el legado, bueno, pues usted está todavía muy joven, pero digamos, ¿qué otras partes, quiénes lo van a reemplazar o cómo, cuál es el semillero o quién podría asumir luego el laboratorio para que no se dañe, para que no se acabe? Sí. Es una pregunta que me hacen frecuentemente más. Pues le cuento, doctor Prieto, yo creo que trabajo hasta este año. Tengo otros planes y otros proyectos
Me han invitado a ser consultor de este modelo. Han habido varias publicaciones también en donde nos han respaldado en este trabajo. Y de manera que pues yo creo que también uno cumple ciclos, ¿no? Y pues sí, ya este año, gracias a Dios, recibo mi pensión, pero no pretendo seguir. Yo creo que este año yo me retiro. Sí hay un compañero que es el compañero de mecánica, la visión, empezó a trabajar junto conmigo, de alguna forma le he orientado también y hemos copiado la forma de trabajar. Y yo creo que él sería la persona como indicada para que continúe aquí. Lo importante de este legado es que, de por Dios, nosotros maestros reaccionemos un poquito y no pensemos más que las materias número 1, doctor Prieto, son aisladas. Necesitamos salir del cuesco de la matemática para decir que la matemática la encontramos en todas partes. Es frecuente escuchar a estudiantes que dicen, yo quiero estudiar algo que no tenga matemáticas, pero invariablemente nos vamos a encontrar que en todo lugar hay matemáticas, pero hay creo que una concepción errada desde la concepción de la matemática, en donde simplemente ejercicios que hacen en el tablero se demuestran, presentamos un examen, pasamos, pero nunca miramos las aplicaciones reales de la matemática en nuestro entorno. Y la matemática tiene que ver con la biología, con la genética, con la estadística, con cualquier cantidad de procesos que se puedan dar en el sector productivo. No más en café, imagínese usted los cálculos de fertilización, los cálculos de costos, todos los procesos culturales, todos los procesos de transformación de la materia prima. Todo eso tiene que ver con matemáticas, cálculos. Y desafortunadamente, pues, si no cambiamos esa concepción, va a ser muy difícil que el modelo entre a operar. Por eso creo que el gobierno le está apostando a la educación STEAM, y eso es un primer paso muy importante en el cambio de la concepción de la educación en Colombia. Y si logramos que los docentes se interesen por lo que el otro docente hace, podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo le doy un ejemplo. En las instalaciones rurales, uno no encuentra realmente hay muy pocos edificios o personas que puedan diseñar un establo. O sea, un arquitecto para diseñar un establo, no, un arquitecto le diseña a usted un edificio, una casa, una bodega, pero un establo para ganado es muy diferente a un establo para caballos o para cerdos. Entonces, yo les compartí a mis compañeros de dibujo, integrémonos. Ustedes hacen todo el diseño de las instalaciones del campo y hagamos un banco de manera que el día de mañana venga una persona que diga, yo quiero montar un establo, mira, aquí hay un modelo que es autosustentable, que es ecológico, bueno, todo lo demás, y nosotros le hacemos la parte de automatización, y los mecánicos lo construyen, y los matemáticos nos ayudan a hacer los cálculos, y el de estadística ayuda a hacer toda la parte y el biólogo ayuda a comprender cómo es el comportamiento de un animal en esas condiciones, y qué come, cómo transforma el pasto en leche, cómo eso verde termina siendo blanco, y si todos nos integramos en realidad en lo que es la vida real, doctor, imagínese usted como matemático tratando de descifrar la matemática de un carro y decir, no, es que a mí solo me interesa la matemática. No, ahí hay física, ahí hay química, ahí hay ergonomía, ahí hay un montón de áreas que tienen que converger para producir soluciones. Yo creo que ese es el legado más importante, y a la par con eso, mirar quiénes son mis estudiantes, doctor Prieto, quiénes llegan. Si yo le hablo a un estudiante de procesos de automatización y le explico toda la teoría, está bien, sí, eso es lo que acostumbramos a hacer. Pero si yo le hablo de procesos de automatización a un estudiante que viene de una empresa cafetera mal llamada finca, y yo le hablo de lo que ocurre ahí y de lo que se puede automatizar, pues el estudiante ya tiene un bagaje, unos preconceptos, tiene su estructura neuronal ya adaptada para que mis conceptos de automatización
le llegue mucho más fácil y se motive más. Es un poquito lo que dice el doctor Francisco Mora de España, experto en neuroeducación, que sin la motivación no hay aprendizaje. Entonces, Sinapsis es mucho más complejo que solo hacer proyectos. Es en realidad un cambio de paradigmas en la educación en nuestro territorio. Excelente. Excelente. ¿Cómo yo ¿Cómo? estoy sacando esos elementos que uno no está acostumbrado a ver y que yo para desde mi criterio o desde lo que he estudiado, revisado, yo creo que son lo que lo diferencian? Por ejemplo, ¿cómo encontramos esto? ¿Cómo encontramos Luis Fernando San Miguel motivados? ¿Cómo es que lo localizamos? O más bien, ¿cómo esos Luis Fernando San Miguel aparecen por ahí en diversos elementos? Y rescato aquí algunos que tal vez usted, bueno, no lo ha pensado, o si lo ha pensado, pero yo lo digo, por ejemplo, ese proceso que usted vivió lo hizo feliz. Entonces, a usted ese proceso de hacerlo feliz, de hacerlo contento, y en vez de estar sentado ahí en un profesor aburrido esperando la jubilación, pues la gozó, o sea, fue feliz, la pasó bueno. Entonces, yo creo que esos elementos ayudan en la construcción o en la búsqueda de personas que se entusiasmen por un proyecto. Ahorita le pregunto por otros, pero yo creo que sin talentos, vuelvo, insisto, no podemos prosperar sin que haya una motivación intrínseca, pero generada a través de un proyecto, a través de un proyecto. Entonces, y causando, digamos, felicidad en ese proceso. Entonces, ¿cómo lo localizamos a esas personas para arroparlas? Vea que usted lo buscó, pero otras personas desde la UIS, desde la Bolivariana, otros, tuvieron esa motivación porque lo vieron a usted motivado, porque lo vieron queriendo contribuir a su región, esta persona europea. Entonces yo creo que ahí es como una capa de cebolla que va creciendo en el tema, ¿no? Entonces y para redondear, entonces, el ser humano es el que nosotros estamos, inclusive con una patente que estamos trabajando con la Universidad del Magdalena y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y cómo localizar a estos individuos. Es decir, vamos desde el individuo, vamos a buscar a ese individuo de por qué está motivado, o más bien, por eso yo le preguntaba quién lo motivó. Entonces, usted dijo, no, pues yo me pregunté y usted me parece algo fantástico lo que dice que yo estoy diciendo ahora y me parece, lo encontré hasta esta etapa de mi vida, no soy religioso, pero es los pecados capitales. Y el de la soberbia, digo, el de la soberbia no deja progresar a nadie, o sea, la soberbia no nos deja progresar a la institución, a ninguna. Entonces estoy nombrando elementos, entonces personas, la soberbia o los pecados capitales, sobre todo cuatro que a mí me parecen: soberbia, ira, envidia y avaricia. Son esas cuatro, aunque los otros tres también, pero esos cuatro son muy fuertes. Y el de la soberbia, aquí dice, nosotros, por ejemplo, el doctor Samuel, entonces ya, el profesor era el profesor Samuel, pero ya el doctor, entonces ya, él no camina, sino que levita, entonces ya se hace, ya no se puede hablar. Y alguien me dijo, no, recuerda que conmigo, para hablar conmigo, es con cita. Sí, sí, sí. Pues sí, la gente anda ocupada y todo, pero si ya le piden cita, ya ahí se rompió todo porque quiere decir que no ha captado su importancia, sus cosas. No quiere decir que haya desorden, uno necesita horario y todo está ocupado, Sí, pero claro. digo, es cuando te lo ponen así, de esa manera, es que recuerda que conmigo es con cita, pues entonces ya se rompe, la soberbia acaba de romper cualquier cosa. Y voy conectando, prometo que lo voy conectando y le doy la palabra. Es que un elemento que me pudieras comentar acerca de cómo está, por ejemplo, las conexiones de Internet en OIVA, lo energético, me dijiste que como que bien, pero quisiera corroborarlo. Dos elementos fundamentales para mí que en la conexión de este estilo de propuesta, que es la cuestión energética y las cuestiones de Internet. ¿Y cómo siente usted que cuando usted se conectó a Internet, porque también hay vínculos personales, pero cómo ve eso del Internet y cómo le ha ayudado en su proceso? Y la energética. Ujú. Bueno, quiero aportar, si usted me lo permite, hablar de esos pecados capitales y cómo es que, dónde encontrar a esos
a esos profesores inquietos. Doctor Prieto, yo creo que hay una cosa, y yo sé que usted lo ha vivido. O sea, todas las personas que tenemos este vínculo lo hemos vivido. Y es entender, ojalá el país, las secretarías de educación, el Ministerio de Educación, le pusiera más cuidado en el nombramiento de los rectores y los directivos docentes del país. Porque ahí hay una gran limitante cuando el director es soberbio, cuando es altivo, cuando cree que estamos en un mundo de competencia y no funge más bien como el director técnico de un equipo como el fútbol, que dice, esta persona me es útil para cubrir el arco, esta otra me es útil para defender, esta otra me organiza y esta otra mete los goles y el éxito es de todo el equipo. Es cuando hay un jugador que sobresale, cuando hay algún elemento que tiene ciertas virtudes o atributos o gustos, y el director técnico no lo acompaña y el director técnico se convierte en un obstáculo, créame que mata la creatividad. Problemas con nadie. Entonces, eso es un punto muy importante para poder localizar a esas personas que son transformadoras. Ojalá esos rectores que los tienen aquí, que los tienen identificados a esos elementos de sus colegios, pudieran decir, vea, aquí hay uno que necesita apoyo, aquí hay uno que requiere, aquí hay uno que hay que apoyar, aquí hay uno que lidera, aquí hay uno que... Y no más bien tratar de interrumpir su trabajo y su esfuerzo. Ondas hace un trabajo muy importante. Yo no sé si nos conocimos por el doctor Carrillo de la UNAP. Fabuloso Pero amigo, ojalá, Eduardo. Amigo, extraordinario, extraordinario, un ser extraordinaria humano persona. espectacular. Sí, lo quiero mucho. Sí, pero ojalá en sus próximas visitas a Bucaramanga se entreviste con César Aurelio Rojas, director del programa Ondas, que lo administra en Santander la UNAP. Y ese es el tipo de persona que lidera a pesar de, que gestiona a pesar de, y que insiste a pesar de. Eso como primera instancia. Entonces, importantísima, pues, esa parte de concepción. Si me recuerda la otra parte que se me fue ya la paloma. Los elementos como energía, como la importancia cuando usted vio o cómo fue la disponibilidad de energía, si el colegio siempre Ya. dispuso de energía o eso, ya me habló de los espacios, que es otra cosa, por eso no lo toqué, pero lo de energía y lo de internet, cómo le ha ayudado en esos procesos, esos dos, o cómo es, o si lo puede alejar antes del proceso, porque también me habló del vínculo personal. Entonces, esas dos tecnologías van ahí. No, el Internet es algo que es indudablemente, esto cambió completamente la educación, como lo va a cambiar la inteligencia artificial, doctor. O sea, nosotros ¿Cómo ve eso? son, Además, o sea, respondiéndome, añádale lo de inteligencia artificial, ¿cómo lo ve? Las tres cositas. es que a partir de esto, doctor, cuando se abre esa biblioteca mundial, ese gestor de contenidos a nivel mundial, usted recordará cómo nos tocó estudiar a nosotros, ¿no? Cuando no había una fotocopiadora. Entonces nos tocaba coger el libro, el único libro que había en la biblioteca, mirar a ver cuándo lo desocupaban y tener muy buenas relaciones con la bibliotecaria para que nos lo pasaran de primeras y uno poder copiar todo lo que podía leer y extractar. Hoy en día, pues, copiamos y pegamos. Y eso es decir, eso existe, copiar y pegar, no para fusilar, sino para poder retroalimentarnos. Y tenemos nuestro banco en nuestro computador, que seguramente ya no nos cabe la información en nuestros discos duros, y que permanentemente se está renovando la información, cosa que antes no ocurría. Usted podía tener el mismo texto de ciencias naturales del año 1976 en el año 85 y todavía estaba vigente porque no estábamos accediendo a la información en el momento real. Hoy en día un estudiante me puede estar mirando aquí el celular y diciendo, profesor, eso ya no es cierto. Entonces, esto es algo que a nosotros nos facilita y personalmente, doctor Prieto, muchas personas me hacen la pregunta, ¿usted cómo hace tantas cosas? ¿Cómo es que los estudiantes hacen tantas cosas? Enseñándoles a aprender.
Y el Internet es la herramienta que debemos nosotros potencializar verdaderamente, no en el ocio, sino en la oportunidad de abrir ventanas de aprendizaje significativo en los estudiantes, en lo que ellos deseen y quieran salir adelante. Entonces, entregar un problema a un estudiante para que lo resuelva a través de la investigación científica y poderle decir, vea, averigüe la información, documéntese. Le voy a contar un caso que estoy tratando ayer precisamente en un grupo. Hay un grupo que quiere hacer un proyecto de reconocimiento de peces en los lagos. ¿Por qué? El problema es que se pueden introducir 4.000, 5.000 alevinos a un lago, pero luego de 2 meses o 3 meses pueden haber 3.000. Pero el productor le sigue botando la comida de los 5.000. O sea, eso, primero, daña el agua. Segundo, está habiendo una pérdida económica terrible. Entonces, ¿cómo contar los peces para saber si lo están robando, si se murieron y cuánta es la cantidad de comida? Yo les fui honesto y les dije, vea, yo sé cómo funciona la tecnología de reconocimiento de imágenes, pero eso yo no lo sé programar. Entonces vamos a necesitar de una persona que venga y nos ayude. Y vamos a necesitar que usted investigue todo el trabajo, porque yo no lo puedo hacer por usted, porque usted es la que va a aprender. Y ahí el Internet cobra es decir, algo que pues no podíamos hacer nosotros antiguamente, doctor Prieto. Entonces, yo simplemente los oriento. Ayer dimos con un tipo turco que hizo eso, su trabajo de investigación fue sobre eso. Ahí están los datos, chicos, contáctenlo, pregúntenle. Ahí está la necesidad de un segundo idioma, el inglés. Ahí está la oportunidad, si no lo saben, pues busquen traductores, etcétera, ¿cierto? Entonces, el Internet es clave. ¿Cómo hicimos nosotros, doctor Prieto? Nosotros tenemos el problema de todo el país de conectividad, pero logramos convencer a las directivas que contrataran con una empresa que ofrece Internet aquí en el municipio y nos tengan Internet a los profesores. Y se paga mensualmente y eventualmente pues hay programas del gobierno que llegan, pero eso no funciona o funciona la intermitente o la velocidad la recortan, pero entonces nosotros sí nos aseguramos con esa parte de que el colegio nos suministre a nosotros el Internet. Es un esfuerzo grandísimo que hace el colegio por el presupuesto, pero gracias a eso podemos entonces acceder a ese conocimiento. La pandemia nos dejó cosas buenas. Ejemplo, este tipo de cosas, la conectividad, las clases virtuales, el poder conectarnos y que masivamente todo el mundo sí o sí tuvo que capacitarse en conectividad, en mejorar las herramientas. Entonces, eso ha sido algo extraordinario para nuestra vida como docente. Y en el caso mío, del laboratorio, pues yo diría, doctor, que sería imposible nuestro laboratorio sin la conectividad. Digamos, hoy así como encontramos abundancia de contenido basura, también encontramos abundancia de contenido especializado de la persona que quiera aprender y enterarse de cualquier cosa. Tenemos una biblioteca maravillosa, extraordinaria. Y entonces eso ha sido una ayuda en lo personal para mí, para formarme, para estar actualizado, para adquirir cosas, muchas cosas del taller las compramos por Amazon porque sabemos que existen, dónde se pueden comprar, ya se puede hacer eso. Hace 20 años no se podía hacer. Entonces, tenemos que ir a la par con los cambios de la... Y ahora la inteligencia artificial, pues doctor Prieto, hay de todo, ¿no? Hay docentes que dicen, no pueden utilizar la inteligencia artificial, yo voy a revisarles a ver si eso fue hecho con inteligencia artificial y si fue hecho con inteligencia artificial le pongo el 1. Yo creo que hay que ir adelante. Nosotros los maestros tenemos ese compromiso, ir adelante. Los estudiantes están yendo adelante y le dicen a uno, yo estoy utilizando tal cosa, profe. Nosotros vayamos adelante para poder orientarlos y sí, efectivamente, que no todo lo haga la inteligencia artificial porque eso es muy peligroso y enseñarle que puede ser peligroso, que la inteligencia artificial, si yo no sé el tema, me puede dar datos o información que me lleven al desastre, pero sí puede ser una guía para hacer algunas cosas y para buscar algunos esquemas, ¿no? ¿A dónde nos llegará eso? Yo creo que eso va a tener una connotación bastante grande, bastante grande,
con unas implicaciones que pueden ser hasta muy peligrosas, pero no podemos darle la espalda a esto porque si no sería una catástrofe en el sistema educativo. Excelente. Bueno, ya para ir redondeando, profe, no me quería ir sin que me contara la historia de su estudiante aviador. Si no mal recuerdo, yo la leí y me parece muy, muy bonita, una historia, lo que hablamos, el problema hoy en día, tal vez racionalizándola a estas etapas de la vida de uno y todo, es que por eso lo contacté a usted para conversar, es que las personas a veces no tienen proyectos que los emocionen, que los hagan felices, y porque todos pensamos, pero razonablemente es en obtener dinero. Si pensamos en obtener dinero, es la catástrofe que vivimos, porque entonces el dinero se obtiene rápidamente de cualquier manera. Entonces, es la búsqueda de proyectos y esto. Y dentro de las etapas de búsqueda de talentos, esa es una buena historia dentro de lo que yo he estado indicando, que creo que es la importancia. Olvidarnos ya, olvidarnos de las estructuras, que ellos caminen por su cuento, teniéndolo en cuenta lo que usted ha dicho, pero uno no puede pasársela peleando con gobiernos y alcaldías, gobernaciones y todo, que no le paran bola, porque no tienen tiempo en su agenda, su agenda no cabe. Entonces más bien nos conversamos nosotros, los que queremos en un tema, pero entonces, profe, ahí como para ir redondeando, no quiere quedarse la última vez, pero es la historia del estudiante aviador de hoy va. Jorge Méndez. Bueno, doctor, yo tengo un principio y es que cuando nace un ternerito, uno dice, va a ser un toro. Cuando nace una jirafa, uno dice, cuando grande va a ser una jirafa. Cuando nace un león, cuando grande va a ser un león. Pero cuando nace un niño, uno no sabe qué va a ser cuando sea grande. Y yo creo que el maestro debe saber balancear, debe saber entender que esos seres humanos no están para que uno sea el centro de atención como docente. Esos pecados capitales de los que usted hablaba, ¿no? La arrogancia, el orgullo, el ego. Los egos de nosotros, los seres humanos, dañan muchas cosas, dañan seres humanos. Nos dañamos a nosotros mismos. Y cuando nosotros queremos que el estudiante sea bueno en mi materia, y si es bueno en mi materia es porque es buen estudiante, pero también el otro docente también quiere que sea bueno en su materia y termina siendo un estudiante bueno en todas las materias, no, termina siendo un estudiante que supo leer al docente para hacerle satisfacer su ego de lo que él le pide. Y eso no es un docente. O es un docente, pero no es un maestro. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos llegan las personitas que se sientan ahí? Cada mundo es una historia diferente, tiene antecedentes diferentes, tiene gustos diferentes. Y volviendo otra vez a citar a Francisco Mora, si no hay motivación, no hay aprendizaje. Y este muchacho, este niño, llegó aquí a estudiar y no le gustaba, era hijo de campesinos muy humildes, es hijo de campesinos muy humildes. Ellos, esto es una región en donde se produce la caña de azúcar y de ahí la caña panelera y se produce la panela. Entonces, como son zonas onduladas, se necesitan las mulas para transportar la caña. El papá era uno de esos obreros y el niño le dijo, yo no quiero estudiar más. Entonces él le dijo, bueno, si no quiere estudiar más, se viene conmigo a trabajar al oficio de cargar caña. Es un oficio muy difícil, doctor Prieto, porque la caña tiene una ariza que le pica a uno y además lo corta. Y además es en barriales y además es un trabajo físico extenuante. Y el chico estuvo por un año así y le dijo, no, papá, yo mejor me voy a estudiar. Entonces regresó al colegio, pero no quería estudiar, verdaderamente le estaba huyendo al trabajo que el papá le tenía si no estudiaba. En noveno grado ese chico llega con un profesor que se llama Edwin Moyano, que él les hace trabajo de maquetación. Dentro de ese trabajo de maquetación les pone a construir un avión a escala. Y él le dijo junto con otro compañero, el profesor, profe, yo quiero hacer el avión, pero yo quiero que vuele.
A él le apasionaban los aviones. Y a partir de eso, pues sí, ¿qué más? Entonces, el pelado se consiguió los motores, se consiguió todo, se los pusieron al avión y trataron de volarlo. Eso fue una experiencia única. No se me olvida el día que trató de carretearlo ahí aquí hay una cancha de fútbol, trató de carretearlo con los controles. El profesor muy diligente le orientó en todo ese proceso. A él también le fascinaba mucho eso. Y el avión se levantó y se cayó y se volvió a nada. Entonces Jorge Méndez me dijo, no, profe, eso yo ya no intento más esto, yo ya no, eso no es para mí, eso ya he perdido plata. Muy pobre, pero dentro de su trabajo él buscaba cómo comprar las cositas para armar su avión. Entonces yo le dije, mire, Jorgito, lo que pasa es que usted ya está inventando lo que ya está inventado. Y ese proceso puede resultarle muy costoso y muy decepcionante. Entonces, con un amigo trajimos a un belga que hace aeromodelos en Bucaramanga, conocido, y le dio una charla de un día. Y Jorge Méndez entendió por qué su avión nunca iba a volar, porque al avión había que aplicarle principios de física, de el centro de equilibrio, de la potencia de los motores, de un montón de conceptos que él no conocía y que precisamente su avión no le volaba. Yo recibo a Jorge Méndez en el grado 10º y entiendo que siendo su pasión, lo que yo debía enseñarle de todos los contenidos debía ir orientado a construir aviones. Entonces, todos los principios de controladores, de motores, de electricidad y todo lo demás. Y él me decía, profe, a mí no me gusta el inglés. Le dije, pues empieza a leer cosas en inglés de aviones. Y a mí no me gusta la física, pero mire, usted necesita la física para construir. Doctor Prieto, ese chico se apasiona por todas las materias porque él quería que su avión volara y le estábamos motivando a conseguir que su avión volara. Se volvió un experto en física, empezó a aprender inglés, se volvió el mejor estudiante. Y finalmente pudo construir su avión. Él hacía, en los fines de semana, descargaba bultos de los camiones para ganar plata, pagaba, ahí es donde está el acceso a la información, pagaba, compró una tabletica y pagaba plan de datos para él entrar a ver tutoriales de construcciones de aviones. Fue una autodidacta, por decirlo así. Nosotros apenas fuimos como un conductor de su motivación. Finalmente elabora sus aviones, los vuela. En vacaciones se va para Bucaramanga, a donde este señor Marmis, y a los lugares que tienen de vuelo. Un campesino, 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 campesino. Claro, al verle esa motivación, a ellos le colaboran, le dan algunas cosas, y el pelado empieza a construir aviones y aviones, los vuela, y le hicimos videos acá. Entonces dijimos con un amigo, con César precisamente, César le hizo varias entrevistas en la UNAP, y le dijimos, este chino hay que llevarlo al aeropuerto, y lo llevamos al aeropuerto, y usted viera la felicidad del ver por primera vez un avión allá desde la baranda. Entonces dijo, no, hay que subirlo a un avión, este pelado hay que subirlo a un avión como sea. Yo le escribí al presidente, le escribí al gobernador, mandé cartas a donde fuera para que le pudieran subir a un avión, y no. Pero un amigo de TRO, de un canal regional acá en el Oriente Colombiano, se enteró de la historia y me llamó y me dijo, profe, le tengo la persona que le va a hacer la vuelta en una avioneta, tráigaselo, y me lo llevé para Bucaramanga. Cuando llegamos a Bucaramanga y él llega y ve la avioneta, dice, esta es una avioneta, da todas las especificaciones, el piloto se queda sorprendido y le dice, ¿y usted cómo sabe eso? No, porque yo he hecho tantas horas de vuelo en esa avioneta, en virtual, en la tableta, tal, y le abrió la cabina y le muestra todos los instrumentos, y le dice, descríbame y le describe toda la cabina con todo, primer vez que en realidad tocaba un avión, y describirlo de todo. Y le dice, bueno, ¿y cómo se despega ese avión? Ese avión se despega con potencia de tanto alerones a tantos grados, increíble. Doctor Prieto, el piloto lo sube y le dice, vuele usted el avioneta. ¿Ah? Yo no dejo de emocionarme todavía. Claro. Muy emocionante, No, muy increíble, emocionante. eso es algo
Se sube el chico, despega la avioneta, vuela en Bucaramanga como unos 50 minutos sobre Bucaramanga, y la única parte donde sí le ayuda el piloto es en la aterrizada. Ese muchacho, esa experiencia le cambia la vida completamente. Se regala a la Fuerza Aérea para lograr a ver si podía hacer su carrera. Nosotros la averiguamos, a ver con quién. No, en esa época valía 150 millones la matrícula en una escuela de aviación. Imposible. En ese año de regalarse, entre comillas regalarse, de prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea, a él lo ponen de vigilante para uno de los generales y no tiene contacto con aviones. Pero ese chico, ¿qué hizo ese año? Con su celular escondido, con Duolingo, aprendió inglés. ¿Por qué aprendió inglés? Porque el lenguaje de las torres de control requería inglés. O sea, ahí es donde está la motivación, donde logramos enganchar el conocimiento con la motivación de la persona. El pelado sale, vuelve otra vez aquí a OIVA a cargar bultos, y entre todas esas exposiciones que hicimos, un conocido me llama y me dice: Luis Fernando, ¿qué está haciendo Jorge Méndez? Y yo le dije: no, tristemente está aquí cargando bultos de camiones. Me dijo: dígale que me llame. Él es un empresario y tiene la empresa más importante de drones en Colombia, y lo llaman. El ingeniero que estaba a cargo, habían dos ingenieros, al mes despiden a un ingeniero para dejar a Jorge Méndez, porque Jorge Méndez sabía más que el ingeniero, y además Jorge Méndez estaba dispuesto a ir a cualquier parte del país en la condición que fuera, y el ingeniero ponía muchas trabas y muchas condiciones. Total, Jorge Méndez termina siendo la persona que maneja el dron más costoso, que casi vale $1 millón de la empresa. Jorge Méndez, la empresa le paga la licencia porque él ya sabía volar, le paga la licencia, él vuela la avioneta de la empresa, ha pasado muchas veces por acá, y a Jorge Méndez el sueño de volar se le cumplió. Es encontrar eso que hay en el ser humano que lo potencializa, ¿no? ¿Para qué Dios, digo yo, para qué Dios lo trajo, su propósito de vida, y conectarlo con las matemáticas abstractas, con la física, la química, y con esa razón de ser? En este momento Jorge Méndez está muy bien, es un muchacho excelente, muy agradecido de la institución, de este laboratorio. Simplemente, tal vez nosotros fuimos una herramienta que potencializó sus recursos y ese interés. Esa es la historia de Jorge Méndez. No, muy bonita. Y como digo, Luis Fernando, después, por supuesto, vea que desde un café frente a la UNAC con nuestro amigo mutuo Eduardo Carrillo, que bueno, en esa época usted no habló mucho, pero yo después lo seguí y vi la extraordinaria. Eduardo sí me había dicho pues del gran trabajo que usted había realizado en este colegio, pero luego ya yo siguiéndolo y stalkeándolo y mirando todo su proceso, que me parece fabuloso y bueno, y usted se la ha gozado en ese proceso. Y lo que usted dice, algunas personas somos así porque nos dejamos llevar a veces por no, nuestra cosa interna, como lo que acabas de relatar, maravilloso del estudiante, o sea. Bueno, a veces no se puede totalmente, uno hace ahí las cosas, pero es eso. Y estamos, para ya terminar, precisamente el día de domingo, a las 4 de la tarde, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Voy a lanzar el libro, un producto de investigación llamado Las Universidades Haas, un modelo de innovación, junto con mi codirector y director de tesis, pero que no es más que esto que usted ha hecho, es teorizado, o sea, lo que usted ha hecho es teorizado, lo que usted me dice, lo que imaginó y todo, pues teorizado. Es algunos elementos de estos que pueden usar universidades, pero ahora lo que usted dice, los colegios y todo, para tratar de desarrollar región, para desarrollar, o sea, no necesitamos que hoy va crezca como Bucaramanga ni nada de eso, eso no, eso sería ridículo,
porque sería es a dañar lo bonito. Más bien que se mantenga, pero, que sea ese nodo, ese canal de comunicación, como lo ha sido su colegio con el laboratorio, para donde gente se conecta y sale al mundo a vivir, pero puede volver. O sea, que sea un canal, pero no que se vayan allá porque dañan la ciudad y todo eso, sino más bien mantener el estándar de vida, la calidad y subirla, pero para beneficio de los residentes en el municipio y de las personas del municipio. Más bien yo lo llamo así, prometo ya en mi último minuto, que las personas tienen como un agujero negro donde se meten, salen y vuelven y meten y salen. Pues salen de Oiva, llegan al mundo, donde usted ha estado en Europa y todo, y vuelven al mundo, y algunos de ellos vienen a Oiva, inclusive presencialmente, pero se van de Oiva, ¿no? No los queremos, no queremos ese turismo depredador y todo que estamos viviendo, hemos vivido otras regiones, pero sí este nodo, que es lo que inclusive con esto que hice la publicidad del libro, aprovecho para la publicidad del libro en Bogotá, los que puedan estar, porque entonces lo que nos sí permitiría es, imagínense, muchos colegios, labs, laboratorios como los que usted lidera en diferentes municipios, lo que usted decía, para extender el modelo en Sudamérica, en Colombia, entonces, cada municipio y poder cada vez un Jorge Méndez aparecer ahí, o sea, como un disparador de Jorge Méndez sería maravilloso, ¿no? Correcto. Ese es mi resumen Sí. como general, no sé, unas palabras finales. Yo le grabo esto, le agradezco por el interno, me da el correo electrónico. Entonces yo me tardo una media hora en lo bajo y se lo comparto y compartir en redes. Usted puede compartirlo en sus redes sociales, no hay ningún problema. Lo que digo es lo que sí que quería hacerlo desde mi perspectiva, con esta perspectiva, es para que quede este conocimiento ahí, para cuando la inteligencia artificial, nosotros nos hayamos ido del planeta, nos vuelva a reconstruir. Doctor, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que esto, uno no necesita los reconocimientos, en verdad. Cuando uno hace estas cosas porque están dentro de uno, porque uno por los poros respira esto, respira esa insatisfacción de ver un sistema educativo paquidérmico, aquilosado, de repetirlo de año tras año, y uno rompe los esquemas, uno tiene que estar seguro que hay gente que no le gusta. Hay gente, como digo, le digo yo a mis estudiantes, hay tres tipos de estudiantes: los que van solitos, los que van pegados a los que van solitos y los que hay que arrastrar. Y así efectivamente ocurrirá en todos los gremios y en nuestra labor como docentes. Y el propósito de todos estos detalles de esta entrevista, de nuestra compartir las experiencias y enriquecernos, no es más que empezar a cuestionar mentes y decir las cosas se pueden hacer de otra forma. Lo felicito por ese libro, me gustaría adquirirlo, porque efectivamente Es gratuito, tenemos que... se puede descargar gratuito desde la editorial de la universidad. Ok, excelente, mejor, porque estas cosas son las que abren camino, ¿no? Las puntas de lanza son las que reciben los golpes, pero ya después de que se rompe el territorio, se abren los esquemas, pues habrán otras que algo queda para hacer. A mí me satisface mucho que rectores que han estado acá y han conocido el modelo y se han ido para otras partes, en otras partes lo están aplicando. Y eso implica que esto se vuelve exponencial, que tal vez no lo veamos nosotros, pero que a futuro habrá un momento en donde digan la educación cambió, o por lo menos responde a necesidades puntuales y no a los egos de las personas que la imparten. Entonces yo le agradezco mucho, doctor. Esto definitivamente esto ratifica más un concepto que compartimos todos los, que esto es de visiones. Tu visión se conecta con mi visión y entre los dos hacemos algo. Usted allá en Magdalena, en la universidad, lástima que estemos tan distantes, pero sí me gustaría, y qué pesar que pues yo también ya estoy de salida, pero que pudiéramos hacer esas conexiones de lo que ustedes hacen, de enterarnos qué es lo que ustedes hacen para nosotros traerlo acá. Ejemplo, yo creo que la Universidad de Magdalena, no sé si tenga experiencias de riego,
que nosotros queremos implementar acá. Qué bueno sería poder recibir esa retroalimentación o de nuevas formas de producción, en fin, conocernos qué hay y qué nos une para hacer crecer este aparato educativo. Bueno, Luis Fernando, no es la última vez. Muchas gracias. Nos fuimos largo en la entrevista, pero valió la pena porque lo que digo, ahí hay mucha riqueza de todas estas cosas. Yo inclusive después repaso me gusta repasar la charla, después sacaré pedacitos. Bueno, ahí seguimos. Muchas gracias y de la misma manera, tanto como usted para acá, yo de alguna manera la próxima vez voy a parar en OIVA porque me parece interesante, pero sobre todo bajo esta visión que usted dice de visitar las áreas de conocimiento. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, Gracias, muchas Luis gracias, Fernando. doctor. Bendiciones. Que esté muy Bueno, bien. bueno, hasta luego. Estoy deteniendo aquí la grabación.